El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 12 de diciembre. Usted está viendo Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que pues, todavía quedan las secuelas de aquella operación Fisher. Pues, ¿cómo vamos a enfrentar la llegada de Omicron en nuestro país y todo lo que, los casos en aumento? Una semana también donde el tema internacional fue de importancia vital. Tema Perú, el tema de esta conversación entre Joe Biden y Vladimir Putin. Varios temas que analizar en esta semana que hoy concluye. Felicidades a los devotos de la patrona de América, la Virgen de Guadalupe, hoy, que es su día. Guillermo Antonio Ruiz. Muy buenos días, Fernando, José Luis, estimados televidentes. Esta semana también se ha estado salpicada por encuestas que ya pues, dan una tendencia clara y los rifirrafes entre algunos dirigentes opositores que también desnudan la situación paupérrima de los sectores opositores ante un gobierno completamente desorientado y que no encuentra la brújula para reencauzar después de todo lo que ha pasado con la pandemia, que dicho sea de paso, ya se ha dicho que la variante Omicron no es tan letal como parecía, pero sí va a afectar a los que no están vacunados. Y recordemos que en Panamá hay un poco más de 200.000 personas que aún no se han vacunado. Solo el 10% de ese grupo se infecta y entra a un centro hospitalario y van a causar un gran problema en nuestro sistema. Pero bueno, vamos a ver qué termina pasando. José Luis Ríos, buen día. Buenos días, Guillermo, Fernando, buenos días a todos en casa. También, hablando de Omicron, ya se adelanta que posiblemente la vacunación para menores de 12 años podría darse entre los meses de febrero y marzo, al inicio también de la temporada escolar del próximo año. Esto lo ha adelantado el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, pero que tienen que esperar la decisión que tomen los organismos internacionales. Por otra parte, también entre esta semana y la próxima se debe conocer si se extiende o no el vale digital, esa ayuda solidaria por 6 meses más. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, tiene esa decisión. Y hoy, Fernando, Radio Península es el sorteo de la lotería en honor a esa emisora que ha informado por 50 años al país, Fernando. Así es, así que felicidades a todo el equipo de Radio Península, empezando por mi padre. 50 años, hoy el billete, bueno, es alusivo a esa efeméride. Nuestro primer invitado, ex fiscal de drogas, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y alguien que también publicó un libro sobre eso, sobre cómo nos ha permeado ese mundo del narcotráfico en nuestro país. José Abel Almengor, como siempre, feliz domingo a ti. Bienvenido a Next Noticias y a KW Continente. Feliz domingo, Guillermo. Feliz domingo, Fernando. Para mí es un placer siempre estar en su importante programa, muy visto por toda la comunidad panameña y principalmente los días domingos. En efecto, este es un programa que está agarrando una fuerza increíble y principalmente por este tipo de temas. Temas que muchos se resisten a conversar, se resisten a discutir, pero que son parte del día a día y que afectan el día a día de todos los ciudadanos. Pero es que, José, esto de la operación Fisher, es decir, ¿hasta qué punto uno no puede hacer una operación de esta magnitud sin la ayuda de la inteligencia de los Estados Unidos? Mira, lo que pasa es que los países, Fernando, han ido homologando sus legislaciones. Y precisamente homologando sus legislaciones porque estos casos son casos que tienen matices en diferentes países. Es decir, existen piezas de rompecabezas en cada uno de los países que se han mencionado, Estados Unidos y Colombia. Las células operativas se encuentran divididas en los diferentes escenarios del mundo y para ello
se requiere que los países vayan homologando sus legislaciones para efecto que las autoridades puedan perseguir efectivamente este tipo de delitos. Y es así, ellos están así, que en la mayoría de los congresos internacionales que se dan, están dirigidos, además de que los fiscales tengan información significativa de las nuevas tendencias de manejo del crimen organizado, en que conozcan a sus homólogos, que lo conozcan de mano a mano, que tengan su número de teléfono y sus temas de correos electrónicos, hasta el WhatsApp, para que puedan comunicarse en tiempo real y para que puedan compartir información en tiempo real, y que esto no sea de alguna manera algún factor que pueda evitar la del correcto método para llevar a cabo una investigación o que la información fluya rápidamente. En el caso específicamente Fisher, habrás observado que existen noticias día a día de que hay una persona que está colaborando con las investigaciones en Colombia, un alto miembro del cartel del Golfo, que está dando informaciones que están permeando en diferentes países, entre ellos Panamá, principalmente ubicaciones de lugares en donde presuntamente hay dinero de procedencia delictiva y otro tipo de bienes de procedencia delictiva. Es por eso que la coordinación internacional entre los fiscales tiene que ser efectiva, rápida y expedita. Y preocupa, y esto ya ha sido mencionado por algunos expertos, de que el Ministerio Público panameño tiene fiscales muy jóvenes, muy novatos, que requieren capacitación en tiempo real para efectos de poder que estas investigaciones no se vicien con nulidades, porque estas investigaciones inician de una etapa preliminar con unas técnicas que de alguna manera pudiesen afectar las garantías constitucionales, como son las intervenciones telefónicas con fines judiciales. La operación Fisher tiene gran cantidad de intervenciones telefónicas con fines judiciales, las cuales tienen que ser sometidas previamente al juez de garantías, y el juez de garantía tiene que dar su beneplácito, inclusive extender términos en los cuales están estas intervenciones llevando adelante, siempre y cuando el fiscal justifique por qué tiene que continuarse con estas intervenciones telefónicas con fines judiciales. En los casos de esto, debe conocer la comunidad que el fiscal es el director de la orquesta, el director de la investigación. Y como director de la investigación es el que tiene que llevar adelante los grupos operativos de la Policía Nacional y específicamente el Ministerio de Seguridad del SENA y de todas estas entidades, para que estas entidades hagan exclusivamente lo que el fiscal le está marcando dentro de la línea de trabajo. Estas entidades no pueden hacer nada diferente a lo que le dice el director de la investigación, porque se corre el riesgo que se vicien las pruebas, los elementos de convicción que van a ser utilizados en el proceso. Es por eso que toda investigación de esta naturaleza siempre tiene que estar de la mano de los grupos de trabajo que están bajo las órdenes del fiscal, y el fiscal que está bajo el control del juez de garantía, que es el juez de garantía al final, la joya de la corona del sistema penal acusatorio, pues es el que tiene que garantizar que todo juicio que vaya a ser llevado ante el Tribunal de Juicio Oral llegue con evidencia, que sea evidencia obtenida lícitamente. Y eso es un tema que lo hemos venido conversando muchas veces en los tiempos recientes. Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque en esta nueva división del trabajo en el narcotráfico, Perú, por ejemplo, se ha convertido en un gran productor, ya no solamente de coca, sino de procesar cocaína, sobre todo en su parte norte. Lo mismo está ocurriendo en Ecuador, Colombia, que es el mayor productor de cocaína del mundo. Todo eso sale de estas producciones y llega a nuestro país. La cocaína que llega aquí llega con una pureza altísima. Es decir, y eso se va diluyendo a medida que se va llegando a Estados Unidos, pero, ¿sabes? Esa pureza implica que aquí podemos duplicar lo que estamos recibiendo antes de irse de nuevo para su camino hacia el norte o hacia Europa. Una de las grandes enseñanzas de la operación Fisher, Fernando, es que estos grupos de trasiego de drogas a nivel internacional se han utilizado, han subarrendado, han alquilado a grupos internos
que normalmente nosotros conocíamos como pandillas para realizar las actividades de transporte, de guardar las sustancias ilícitas con destino a otros países. Es decir, ya los grupos locales panameños, pandillas, que tienen la misma estructura que los grupos de crimen organizado transnacional, como son división de tareas, estructura, control de territorios, control de armamento y control de grandes fuentes de dinero que las mismas pues obtienen. Estos grupos prestan su estructura para los grupos de trasiego de droga a nivel internacional para continuar con el tráfico de la droga con destino a Estados Unidos y a Europa. En ese camino nosotros debemos de conocer que cada vez que la droga se va moviendo por uno de los países de Centroamérica, entiéndase de Colombia, de Perú, de Ecuador, como has mencionado, a Panamá ya tiene un valor. Ese kilo de droga tiene un valor en Panamá, pero en Costa Rica tiene un valor superior. Y en Honduras un valor superior, en México un valor superior. ¿Por qué? Porque ahí lo que se paga es por la posibilidad que existe real y tangente de que esa droga sea incautada. Claro. Entonces, como eso se paga, cada vez que la droga va subiendo, va teniendo un valor superior. Es por eso que un kilo de cocaína en Nueva York tiene un precio sumamente más alto que el kilo de cocaína que sale de Colombia, porque ahí lo que se paga es por ese movimiento que va subiendo la sustancia con destino a los países, a los mayormente consumidores. Pero nosotros no debemos perder de vista que Panamá se ha convertido en un país consumidor de sustancias ilícitas. Con las migraciones hay mayor oferta, y porque hay mayor oferta también existe la demanda, y estos grupos nacionales también colaboran en el microtráfico, es decir, están dirigidos no solo a custodiar la droga y ayudar que la misma sea transferida a Estados Unidos o a Europa, sino a mantener mercados a nivel nacional dirigidos a la distribución del microtráfico de una oferta que existe, que hoy en día es cada vez más grande. Ese es un tema que es una realidad. El microtráfico genera unas fuertes cantidades de dinero que incluso permean la política. Eso, José Luis. José, usted habló algo muy importante, el trabajo que tienen que realizar los fiscales. En estos momentos usted dice que son nuevos, no tienen la experiencia. Quiere decir que un error que se cometa pueden resultar estas personas en libertad y todo lo incautado regresar a mano de esta persona, es decir, que puede triunfar el narcotráfico de tener un mal manejo. Mira, uno de los presupuestos fundamentales del sistema penal acusatorio es tener en todas las etapas de la investigación la disponibilidad de un juez de garantía que pueda validar o no validar determinadas diligencias que han sido realizadas por el fiscal. Resultaría un poco contradictorio que una investigación avanzara hasta una etapa de acusación sin haber controlado efectivamente la mayoría de los actos de la investigación. Es por eso que cuando nosotros observamos investigaciones que van a juicio oral y que posteriormente los jueces de juicio oral tienen que decretar nulidades que vician la totalidad del proceso, eso es una falta de trabajo que debió haberse realizado por el juez de garantía, que debió haber decretado esas medidas que fueron tomadas ilegalmente, las debió haber en su momento establecido y sacar esas pruebas en ese momento de la investigación, para no continuar con toda una pesquisa hasta una etapa de juicio oral y que posteriormente haya que cerrarla definitivamente con todo el costo hombre, con todo el costo trabajo que esto implica en materia de salario, de alquileres, de locales, toda esta situación que hubiese sido muy fácilmente atendible si eso hubiera sido detectado desde las primeras etapas de la investigación en lo que es el tema del juez de garantía. En el sistema penal acusatorio no debe existir nulidad absoluta, y en nuestro medio se ha observado que sí se han dado nulidades absolutas. Por eso es que yo escuchaba recientemente al señor Patricio Canareo que señala que los fiscales estaban un poco novatos, que realmente se requería mayor capacitación, que yo comparto plenamente esa posición, mayor capacitación para evitar actos que vicien la investigación. En el caso Fisher, pareciera, por lo que hemos avanzado hasta ahora, en donde se ha decretado legal la aprehensión de las 57 personas capturadas
en donde no se ha observado mayor filtración de información entre los diferentes organismos o cuerpos de crimen organizado que haya permitido que esto se echara al traste o que no se hubiera podido cumplir con los fines del proceso, en donde a pesar de que se menciona que hay personas de la Policía Nacional y del Servicio Marítimo Nacional vinculados a la red criminal, no se ha filtrado la información. Pareciera que todo se ha manejado adecuadamente como se debe manejar, que es compartimentando la información. Es Claro, decir, nadie tiene cada funcionario que participa en este tipo de operaciones no tiene que tener la totalidad del cuadro, la totalidad específicamente del rompecabezas. Tiene que tener la pieza que sea la pieza que a él se le ha dado la responsabilidad de llevar adelante. Entonces, el fiscal es el que maneja todo el cuadro. Y como el fiscal maneja todo el cuadro, es el director de la investigación y el que tiene que llevar eso adelante. Y para eso se requiere experiencia y capacitación. Memo. José Abel, tú sabes que cuando no había terminado la operación Fischer en su primera etapa de recoger a la gente y contar el dinero, y ya estaba la Embajada de Estados Unidos felicitando al gobierno de Panamá y a las autoridades judiciales. Me da la impresión de que buena parte también de eso que tú hablas, de que todo ha sucedido en armonía y como debería ser, tiene que ver también con que el gobierno norteamericano, a través de sus diferentes agencias, está muy pendiente de los resultados de este tipo de operaciones. Da la impresión, ¿no? Es que lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos tiene una enorme preocupación con el tema del financiamiento de campañas políticas con dinero procedente del narcotráfico y con dinero en bulto. En esa área en particular han habido muchos reclamos de financiamiento de campañas políticas con dinero procedente de actividades ilícitas, y ello, si mencionamos pues que incluso la hermana de uno de los, la esposa de uno de los principales vinculados es la hermana de un miembro de la Asamblea Nacional. Entonces, esta preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos en torno a que Panamá, a través de su asamblea, se convierta en un lugar en donde el narcotráfico pueda colocar fichas para conocer información de Estado de tiempo real, para impactar en las políticas, específicamente las políticas de Estado, y el hecho de que se hayan detectado personas en organismos o cuerpos de seguridad del Estado que están vinculados a estas organizaciones criminales, ha generado un enorme interés y ha permitido pues, que se vaya trabajando en grupo con las diferentes oficinas del Ministerio Público para tratar de erradicar este fenómeno, porque es que el fenómeno del blanqueo de capitales implica, para nosotros finalmente salir de todas estas listas, no solamente que reformemos legislación, sino que además de reformar la legislación, que mostremos casos concretos. Pero la punta, José, resultados. es que Panamá tiene que mostrar resultados. lo que tú estás diciendo, y es que viene a colación, eso no está ocurriendo ya. Ya los tentáculos del narcotráfico no han llegado a la política, no han llegado a nuestros cuerpos de seguridad. Sí, porque todo el mundo rumorea y dice como la mamita de Tres Patines, que todo el mundo ha visto y ha creído, pero es real que haya. No, Fernando, que eso no es que ha llegado ahora, eso aquí en Panamá se viene hablando de 1994, cuando el jefe del área marítima del cartel de Cali, José Castrillón Henao, introdujo cheques con dinero de procedencia delictiva en una campaña presidencial. Claro. Eso viene agravándose de manera significativa, y el problema con este tema es que el Tribunal Electoral tiene que establecer mejores controles del manejo de dinero en efectivo en las campañas políticas, porque es que las campañas políticas al final, el día cero, el día de las elecciones, hay personas que manejan gran cantidad de dinero en efectivo que no está debidamente verificado y que va a impactar en el resultado de las elecciones y que va a permitir a esta persona colocar fichas de ellos en las diferentes asambleas. Pero es que tú tienes, José, el caso de este caballero, candidato a diputado, fue pues el representante del Partido Panameñista en el diálogo del Seguro Social. Sí. Bueno, imagínate, esa es una discusión que hoy está en todas las portadas de los periódicos,
que ahora nadie quiere responsabilizarse de ese tema y todo el mundo señala pues que prácticamente desconocía de la actividad a la que él se dedicaba, pero en efecto lo conocían muy bien, ¿no? Porque era una persona que estaba altamente ranqueada y que era enviada a comisiones importantes y al manejo de temas súper importantes, temas de Estado, y que en definitiva impactan la realidad nacional. Pero José, es que a lo que voy, porque yo creo que sí hubo una política estúpida, de las estupideces que hizo Varela fue ese del barrio seguro, y él decir que él podía caminar por Colón arropado por los pandilleros. Es decir, eso no fortaleció a las pandillas durante 5 años que tuvieron en ese contubernio y en esos besitos de lengua con el Poder Ejecutivo. Bueno, Fernando, mira, las consecuencias de esto se están viendo. La línea 2 del metro, y yo traigo siempre este ejemplo a colación, la línea 2 del metro del área de Los Andes, donde se dio incluso un ajusticiamiento de una persona vinculada a temas de gobierno. En esa línea 2 del metro, la mayoría de los cabecillas de las pandillas se encontraban debidamente emplanillados, ya sea en la empresa transnacional Odebrecht o entidades de gobierno, porque ahí no se podía poner un bloque si no existía ese contubernio que tú mencionas. Si no existía ese contubernio, no se podía avanzar con la construcción de la línea 2 del metro. Entonces, el peligro de transar con estas organizaciones criminales de pandilleros es el que estás tú mencionando, que al final sí, se pudo haber mandado un mensaje de falsa seguridad, pero al momento en que nosotros ahora vemos que ya no existen todos esos programas, los pandilleros vuelven a estar en la calle porque ellos no se han resocializado, vuelven a estar realizando sus operaciones y existe un temor y un peligro y una inseguridad ramplante en las calles que se evidencia pues con ese tipo de proceder que se tuvo, ¿no? Y que también hay que agregarle a José, al exfiscal, que se hacían censo para evitar que grupos de pandilleros chocaran en la misma construcción de esa línea. Sí, ellos sabían quiénes eran los pandilleros. Sí, ellos lo sabían. Así cualquiera es seguro. Sí. Por eso que podía caminar seguro. Claro. Bueno, No, y todavía saca un comunicado diciendo que en su vida había visto tanta violencia. Claro, así como no. las cosas vamos cosechando lo que el caballero sembró. José, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias, sobre todo con este pantallazo, porque vamos a seguir hablando del tema y vamos a tener a Alejo Campos de Crime Stoppers con nosotros. Es decir, cómo estas organizaciones han ido creciendo, cómo pasa ese dinero por Panamá y cómo va esa droga hacia el norte. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Son los mexicanos solamente los únicos que distribuyen o ya los colombianos están, pues, no solamente produciendo, sino distribuyendo? Todo eso, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 12 de diciembre. Y mi siguiente invitado, como había avanzado, es Alejo Campos. Él es del equipo de Crime Stoppers, esta organización que se ha dedicado a estudiar pues, el crimen organizado en estos países. Alejo, bienvenido a Next Noticias y a KW Continente. ¿Qué tal? Buen domingo para todos. Bueno, nos preguntamos, es decir, haciendo un preámbulo con José Abel Almengor, ¿cómo esa droga viene del sur y en qué momento o quién realmente la distribuye? Pasa por Panamá a través y de Centroamérica a través de pequeñas pandillas hasta llegar a México, y mexicanos, son los que lo distribuyen hacia los Estados Unidos. Es así que se trasiega la droga, esta cocaína producida en Ecuador, Colombia y Perú y Bolivia. Sí, recordemos que Panamá también en este momento se sigue posicionando como un país de tránsito para el crimen organizado, no solo en materia de narcotráfico, sino de otros delitos vinculados a las estructuras de crimen organizado, como la trata de personas, el comercio ilícito, el tráfico de armas, y obviamente el tema de la droga que viene de Sudamérica, utilizando esta ubicación privilegiada que tiene Panamá y además con mares en los dos lados, que facilita mucho al crimen organizado el poder hacer llegar la droga hacia países de Norteamérica y hacia países de Europa y de Asia, usando toda la infraestructura logística del comercio internacional que es de primer mundo acá en Panamá, toda la parte de los puertos, el canal de Panamá, las zonas libres, etcétera,
que también es usada, como siempre decimos, por el crimen organizado para movilizar sus productos ilegales, principalmente el narcotráfico, pero que también después es utilizado para poder blanquear el dinero que proviene de ellos. Pero, es decir, 10 millones de dólares, o sea, no es moco de pavo. Cada vez nos estamos asombrando de las cantidades que están enterradas en nuestro país. Ese dinero es el producto de la venta local, es el producto de ese dinero que vuelve desde el norte hacia los puntos de origen de esos productores. Ese dinero, pues, no se va a quedar aquí, sino que sigue fluyendo hacia el sur. ¿De dónde crees que salgan estas cantidades tan impresionantes de dinero? A ver, hay varias especulaciones al respecto. Creo que tenemos que esperar un poco la investigación final que reporte la Fiscalía como para entender de dónde se ha acumulado tanto dinero en Panamá. Lo que podemos decir, creo que son dos cosas acá importantes. Por un lado, recordemos que durante la pandemia y digamos, toda la parte del comercio del minoreo y otras formas que hay para blanquear dinero en forma de la metodología llamada pitufeo, o sea, de pequeñas cantidades, estuvo bastante cerrado, bastante limitado. Sí. Entonces las estructuras del crimen organizado estaban limitadas como para poder colocar este dinero a través de transacciones comerciales que se ven como legales, y de esa forma no pudo ingresar este dinero a los bancos. Eso puede ser también una hipótesis de que se venía acumulando. Nosotros lo veníamos diciendo en la pandemia, que el crimen organizado no había dejado de operar y ese dinero se iba a empezar a acumular porque las vías normales que tenían para blanquearlo no estaban habilitadas, no estaban funcionando en este momento. Eso por un lado. Y por el otro lado, también pensar que hoy en día no solo es el narcotráfico. Hoy en día hay que entender este fenómeno como un fenómeno de sistemas nacionales y regionales de economías ilícitas. Economías ilícitas es la palabra clave acá para entender este posible acumulamiento de dinero, que son 10 millones de dólares, tal como lo decís, es mucho dinero. Y economías ilícitas quiere decir como una empresa legal tiene cantidad de oficinas, una multinacional tiene cantidad de oficinas que se dedican a través de negocios legales a hacer dinero. El crimen organizado ha aprendido a hacer exactamente lo mismo y tienen cantidad de diferentes líneas de negocio ilegal a partir de las cuales generan grandes cantidades de dinero. Unas generan más, otras generan menos, unas son más rápidas en generar este efectivo, otras son un poco más lentas, pero al final terminan siendo todas acumuladas en una caja central que luego utilizan alguna estructura de blanqueo para poder introducirla en el sistema financiero. Este puede ser otra hipótesis de por qué se ha acumulado tanto dinero, que no solo puede ser que venga del narcotráfico, sino que también venga de otros ilícitos que se cometen, y que entonces el dinero también, al ser Panamá un centro neurálgico, geopolíticamente estratégico, se acumula acá para luego ser blanqueado en alguna de las otras formas. Y dentro de esas formas, la que a nosotros nos preocupa mucho es el tema del blanqueo a través del comercio, lo que se llama en inglés el Trade-Based Money Laundering. Y acá Panamá juega un doble papel en esto, porque por un lado el crimen organizado utiliza el hub logístico internacional para distribuir y para enviar productos ilegales y cocaína y personas como productos, pero al mismo tiempo también es usado el comercio internacional que pasa por Panamá para poder blanquear ese dinero. Entonces ahí hay que prestar mucha atención. Memo. Sí, Alejo, muy buen día. Fíjate, otra de las cosas que me ha llamado la atención es la forma fácil de transportación. En Panamá se está dando un fenómeno de invasiones de tierras muy sospechosa, que siguen un patrón en lugares extraños y da la impresión de que no son invasiones sencillamente, sino como la creación de lugares santuarios. Me imagino, no sé si con el objetivo de pasar, esconder. ¿Tú has detectado algo de eso aquí en Panamá real? Sí, lo que puede pasar también es, digamos, que el crimen organizado usando en colaboración o en asociación con las bandas locales necesita tener rutas seguras para poder movilizar personas, bienes ilegales y dinero. Entonces, esas rutas seguras se hacen a través generalmente de las diferentes haciendas o los diferentes territorios ocupados, o sea, que son de propiedad de privados, ¿no? Sí. Y lo que hemos visto mucho es justamente eso, es a veces generar cierta desconformidad o conflictividad social, luego después de eso viene ocupar los territorios, y hay que mirar la fotografía de cuáles son los territorios o dónde están apareciendo estos puntos de invasiones, porque lo más seguro es que cuando logremos ver todos los pequeños lugares de invasiones de tierra, lo que vamos a identificar es una ruta.
una ruta que principalmente me imagino que viene desde Colombia y que va subiendo con conexiones hacia los dos mares, y que está hecha especialmente para facilitar el transporte de cualquier ilegalidad, de cualquier ilícito que pueda correr por Panamá. Lo mismo lo vemos mucho, por ejemplo, en Guatemala y en otros lugares de Centroamérica, donde hay muchas invasiones, donde algunas estructuras criminales empiezan a apoyar a grupos indígenas para que reclamen las tierras. Entonces se genera una conflictividad social que puede demorar 2 o 3 semanas, y mientras pasa toda esa conflictividad social, se cercan determinados territorios, se hace un perímetro con todas estas personas, y lo que está pasando adentro muchas veces es que empiezan a aterrizar avionetas u otras digamos, aeronaves para bajar cocaína y para subir a veces dinero u otros productos. Cuando eso ya se deja de usar esa pista clandestina y que ha sido espontánea, entonces ese grupo de invasión se mueve hacia otro lugar. Y lo que está atrás en realidad es crimen organizado a través de estructuras locales que mueven a estas poblaciones y utilizan a las poblaciones generalmente indígenas, repito, o las más vulnerables en estas zonas, como para poder generar esta distracción de alguna forma y hacer ahí su negocio ilegal. Porque otro de los puntos, Alejo, en días pasados participé de un conversatorio de la narcopolítica, y donde se exponía cómo el presidente de México, Manuel López Obrador, se doblegaba ante el hijo de uno de los grandes narcotraficantes del mundo, el Chapo Guzmán, para él poder tener ese poder. Entonces, ¿qué confianza puede tener la población? Por ejemplo, si llega a tocar a un presidente de un país, en nuestro país, imagínense, un mayor, un capitán involucrado en este operativo de Fisher, podemos observar que buscan con cargos importantes, con mandos importantes en el país. Entonces, esto quiere decir que esto va a poder seguir, y cuándo se le puede dar un alto a esta situación cuando vemos ese poder que tienen los narcotraficantes. Sí, la verdad que es una situación muy complicada y muy difícil de contrarrestar. Esto ya empezó en la década de los 80, cuando Pablo Escobar empezaba a infiltrar todas las estructuras públicas del gobierno colombiano y de gobiernos vecinos también, como para poder garantizar su operación. Y después, en estas últimas décadas, lo que hemos visto es una infiltración de cantidad de estas personas, digamos, que vienen del narcotráfico o de otra organización criminal, que de a poco empiezan a infiltrarse en cargos estratégicos, y lo que ha sucedido ahora es una mutación del perfil del crimen organizado, en donde es gente profesional que ha estudiado en las mejores universidades, que tienen los mejores currículum, y de a poco empiezan a infiltrarse en el sector público, pero también en el sector privado, en las grandes corporaciones y en las empresas en general, y en organismos internacionales, en ONGs también. Eso se está viendo mucho ahora. Y entonces lo que estamos ahora enfrentando es esta especie de transversalización del crimen organizado, que está ocupando cantidad de espacios. Antes decíamos que el crimen organizado ocupaba aquellos espacios que dejaba vacío el Estado, y como el Estado lo dejaba vacío, entonces el crimen organizado los ocupaba para poder operar. Pero ahora lo que vemos, además, eso se sigue dando, pero se suma todavía que el crimen organizado empieza a sumar digamos, personas estratégicas en cargos estratégicos o de toma de decisión que obedecen a ellos. Pero también hay que entender todo un sistema de amenazas y de extorsiones a alto nivel muy grandes por parte del crimen organizado hacia funcionarios y hacia personas, hacia policías, hacia autoridades en general. Lo vemos mucho en las zonas fronterizas, en donde a veces hay digamos, muy poco personal de policías o de aduanas o de la autoridad competente, y esas pocas personas están enfrentándose todo el tiempo y están conviviendo todo el tiempo con estructuras de crimen organizado que son superiores en cantidad de personas, en armamento, en tecnología y en poder. Entonces es muy difícil frente a esa situación, cuando hay una amenaza continua a la vida de la familia y a la vida de la persona, poder ser un héroe. Entonces esto es algo que tenemos que hacer y que tenemos que apoyar, que es el tema de cómo digamos, garantizar la seguridad integral de las personas que están combatiendo el crimen organizado. Y eso es algo que las políticas públicas de los países en Centroamérica y Latinoamérica en general tienen que atender en forma urgente, ya sea de jueces, de fiscales, como de las autoridades competentes que están en los puntos de frontera o que están en el interior del país. ¿Se sabe cuánto puede pesar el crimen organizado en el Producto Interior Bruto de este país? No, te lo puedo comentar en términos de región. Representa un 2.5%. Es un número realmente alarmante. Estamos hablando de 500.000 millones de dólares
que cuando nos ponemos a ver el Producto Bruto Interno de algunos países de Latinoamérica, deberíamos juntar hasta 5 y 6 países como para poder equiparar el Producto Bruto Interno que genera el crimen organizado. Estamos hablando de varios países juntos que generan la misma economía que el crimen organizado. Entonces, es muy difícil combatirlo en este momento. Obviamente que no es imposible, hay cosas que se pueden empezar a hacer, pero que es urgente hacerlo, pero que además no es necesario hacerlo en forma regional. No solo es un tema de Panamá, y esto es importante mencionarlo todo el tiempo. O sea, Panamá no está solo en esto. Panamá es parte de una cadena de crimen organizado en donde acá se realizan determinadas operaciones, pero que muchas de ellas inician en otros países o que terminan en otros países. Entonces, el combate y la prevención y la investigación tiene que hacerse en conjunto hoy en día, porque el crimen organizado opera sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de fronteras, en todos los países por igual. Entonces, si seguimos en cada país articulando políticas públicas, legislaciones y fortaleciendo las autoridades, pero solo pensando desde la frontera para adentro, el combate nunca va a ser efectivo. Realmente tiene que ser un combate regional en donde la legislación de los países además acompañe este combate regional, porque hoy en día las legislaciones en esa materia son bastante complejas. Y te pongo un ejemplo muy claro, para pedir información nada más a nivel de inteligencia de un país a otro pueden a veces pasar hasta 1 o 2 meses mientras la información llega por los canales formales. En 1 o 2 meses ya esa estructura que se está investigando o el caso puntual puede haber migrado, pudo haber mutado, pudo haber desaparecido. Otro tema acá a atender en Panamá, por ejemplo, es el tema de la reforma del Código Penal, que entiendo que el próximo año se va a realizar en la Asamblea Nacional, y particularmente hay un artículo que nos interesa, que es el 288A, que dice que una incautación para que sea considerada un delito debe ser superior a los $500.000, cuando en general en los países de la región estamos hablando de cifras que no superan los $10.000. Claro. Entonces, si nos ponemos a pensar en Panamá como un lugar de hub logístico para el comercio internacional, que acá recién una incautación de contrabando o de falsificación se considere delito a partir de los $500.000, digamos, no estamos favoreciendo el combate, y el crimen organizado, repito, como tiene en sus filas a gente profesional, ellos estudian la legislación de cada país para saber qué pueden hacer en cada país. Entonces, acá es muy fácil, yo puedo movilizar productos ilegales por menos de $500.000 y nunca va a pasar a más que una sanción administrativa o un pago de alguna multa, etcétera, y nada más. Entonces, esas son las pequeñas cosas que hay que ponerse de acuerdo entre todos los países para modificarlas en forma armonizada y al mismo tiempo con todos. Porque también hay un tema, hace un momento lo hablaba con José Abel, y es, uno, la eliminación de los radares, que ha hecho pues que el paso por Panamá de la droga sea casi expedito, y dos, ese contubernio que hubo en el gobierno pasado con los pandilleros y con las pandillas en general, que lo que ha hecho es ir rearmando ese grupo que terminó siendo, pues si teníamos una pequeña pandilla en el 2014, hoy en el 2021 es una super pandilla. Y por eso es que uno ve tantos nombres distintos de pandillas que han ido naciendo, los HP, los no sé qué, y un montón de, por esos 5 años de tregua absurda que hubo, mientras esta gente se iba armando mejor, haciendo mejor logística y sobre todo, pues sin nada que temer. Sí, de todas formas se dice que en Panamá hay más de 30 grupos de pandilleros, ¿no?, activos. Nosotros creemos que en realidad hay dos fuertes y el resto obedecen a uno o obedecen a otro, porque la verdad que si tuviéramos hoy en día en Panamá 30 pandillas activas de la forma que una pandilla está activa, estaríamos hablando de otros niveles de delincuencia y de inseguridad en el país que no los tiene. Pongamos ejemplo del Triángulo Norte, donde las pandillas como la MS-13 o la del Barrio 18 son realmente corporaciones criminales transnacionales que operan a otro nivel. Entonces todavía acá en Panamá estamos a tiempo, porque sobre todo la pandilla panameña, la base de su operación es puramente económica, o sea, no les interesa nada más que generar dinero. Entonces, al tener legislaciones y programas específicos para seguir el dinero y quitarle además sus propiedades a través de la Ley de Extinción de Dominio, que es un proyecto que está en la Asamblea, eso serviría muchísimo como realmente para debilitar el poder de las pandillas, porque, repito, la base de ellos es económica. A diferencia de otras pandillas o de otros grupos criminales que tienen cierta, por decirlo, ideología o cierta política, donde también no solo se basan en ganar dinero, sino que hacen actos terroristas, extorsionan a la gente, grandes cantidades de homicidio, se basan más en hechos violentos
que en hechos de recaudación económica. Entonces, digo, hay formas todavía en Panamá de poder limitar este accionar de las pandillas. Estos networks, es decir, saltó la liebre con la captura de los cabecillas del Clan del Golfo. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre pandillas locales y grupos en Colombia o en México que se conozcan? Es decir, este network del mal vivir, es decir, esas ramificaciones que tienen grupos colombianos y mexicanos en Panamá, ¿se sabe quiénes pertenecen a quién? Me imagino que las autoridades lo deben saber, pero creo que también no hay solo, hay que dejar de pensar solo en Colombia y en México. Al hablar de crimen transnacional, estamos hablando de corporaciones criminales globales, que no solo tienen vinculación con Colombia o con México, y es muy fácil entender esta lógica pensando un poco como ellos, en el sentido de que si hay corporaciones criminales que quieran operar alguno de estos commodities criminales en Latinoamérica, lo que van a hacer es buscar aliados locales. Entonces, esos aliados locales son las pandillas, pero también son grupos económicos, también son grupos políticos. Es mucho más grande solo que el tema de las pandillas. Al final las pandillas terminan siendo más un brazo operativo, un brazo más de la agenda diaria operativa en el territorio, pero no en la parte estructural, en la parte del negocio en sí. Entonces, tenemos que pensar también, empezar a pensar fuera de la caja y pensar que estas vinculaciones no solo se dan a nivel de Colombia y de México, porque Colombia y México más que nada es un tema de narcotráfico, pero repito, hoy en día el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico, sino que se dedica a cantidad de otras actividades criminales que le dejan igual o más dinero que el propio narcotráfico. ¿Por qué? Porque simplemente tienen menor persecución, tienen menor percepción, digamos, negativa por parte de la población, porque no hay leyes todavía muy estrictas en el control de algunos otros delitos. Entonces, toda oportunidad que para el crimen organizado signifique ganar dinero con bajo riesgo y altas utilidades, lo van a tomar rápidamente. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, que se han encontrado estructuras de crimen organizado atrás del tema de la falsificación y de la venta de vacunas de COVID en todo el mundo. Entonces, es una oportunidad porque es algo eventual y el crimen organizado lo ha tomado. Y claro, así va a ir tomando otras oportunidades. Por eso, hay que pensar en esto que llamamos sistema de economías ilícitas, donde el narcotráfico es uno, pero no es el único. Si bien el combate acá, obviamente Panamá, al estar entre el medio de un productor y un consumidor muy grande, entonces digamos, los impactos se miden más cerca o se ven más de cerca. Y el tema también, digamos, la prevención es fundamental en materia de bajar el consumo. Claro. Porque en la medida que el consumo siga aumentando, la producción va a seguir aumentando. Entonces, vale, en los países que son los consumidores principales, ¿no? Norteamérica, Asia, Europa, donde el kilo de la cocaína termina saliendo hasta 2000% más, entonces ahí es donde también hay que hacer mucho hincapié y mucho combate y generar campañas de prevención y digamos, de sacar a los adictos de esa situación para que el mercado, la demanda baje, porque claro, si no esto nunca va a bajar. Y además hay que tener en cuenta en este tránsito que pasa a Panamá, toda la parte que se está viendo últimamente de los narcos submarinos, ¿no? Que salen desde la costa pacífica de Colombia y atraviesan Panamá llegando lo más cercano posible a las costas mexicanas, donde ahí son las estructuras de México que, utilizando muchas veces a los locales, a la población local de las playas, bajan de los submarinos en lanchas esta cocaína que viene de Colombia, pero han aparecido ya en Panamá algunos de estos narcos submarinos en alguna zona de las Perlas, donde es la evidencia de que, bueno, también o pasó algo con ese narco submarino en el trayecto que tuvo que desviarse, etcétera. Pero digo, si ya se han encontrado 4 o 5, quiere decir que cuántos han pasado simplemente por enfrente del país sin ingresar esa cocaína en Panamá, sino que sigue camino a México directamente. Es Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers. Gracias a ti por esta explicación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo con nosotros. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa, donde vamos a hacer el análisis de los temas internacionales más destacados durante esta semana. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Y bueno, los temas realmente es que nos han alejado mucho de lo que hemos tocado estas últimas semanas. El tema Ucrania y el tema Polonia vuelven a
bastante fuerte. Y el tema Eric Zemmour, como ya les conté, candidato a la presidencia de Francia, esta semana también se ha vuelto tendencia aquí en Europa. Vamos a ir por partes y realmente es que todos están conectados. ¿Por qué? Porque la semana antepasada, durante las vacaciones del puente de la Constitución en este país la semana pasada, pues varias de los partidos de derechas de Europa se reunieron y trataron de hacer una cumbre para pues, solventar problemas entre países y crear alianzas. Varios de estos países, entre ellos Vox de aquí de España, el partido del primer ministro de Polonia y el partido de Orbán de Hungría, se reunieron y formaron fuertes alianzas, bastante buenas relaciones que puede que beneficien a sus países. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que está sucediendo otra vez nuevamente en Polonia? Un nuevo intento de quiebre de esta frontera con inmigrantes que tratan, pues, vez tras vez de romper las defensas del ejército polaco y adentrarse a Europa. ¿Por qué Polonia no permite que entre estas personas? Porque es una estrategia tanto de Lukashenko como de Putin para desestabilizar Europa y primero sacar a la OTAN de Ucrania y hacer que la gente mire a otro lado. ¿Por qué? Porque Ucrania ya es esta frontera entre la Rusia de Putin y la Europa que tanto ha costado pues, mantener con el puerto de Sebastopol en manos ucranianas, pues está otra vez en el límite, en la linda de caer otra vez en manos rusas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Putin esta semana, el día jueves, dijo que la guerra en el este ucraniano ya parece un genocidio. ¿Para qué dice esto? Pues para que la OTAN mire a otro lado, vea qué es lo que está viendo, ponga sanciones si tiene que poner sanciones, y mientras ellos, los rusos, ayudan a los paramilitares prorrusos en esta zona y pues tratan de sacar al ejército ucraniano de ahí. Y como ya les he contado, ¿por qué se quiere Sebastopol? Porque es un puerto en el Mar Negro y la puerta de entrada de la Marina rusa a pues todos los mares más importantes del mundo. El Mediterráneo, más que todo el Golfo Pérsico y pues una línea de abastecimiento al primer mundo, a la Unión Europea, casi vital. ¿Qué es lo que está buscando Putin con conseguir el puerto de Sebastopol? Pues eso, tener un fallo que ha cometido tanto la Unión Soviética como la Rusia zarista, es no poder movilizar a su marina. No tienen los puertos suficientes porque el Ártico no se puede usar durante la mitad del año. Sebastopol está en manos ucranianas y Vladivostok está pues al otro lado del mundo. ¿Qué es lo que buscan? Pues tener un puerto cercano, bastante grande, donde puedan almacenar una fuerte armada y tenerla pues para movilizarla en esta zona del Mediterráneo y el Atlántico Norte y el Golfo Pérsico. A eso se le suma Polonia, que ya hemos visto cómo pues, ha tratado de defender sus fronteras, ha dicho no vamos a permitir que otro presidente decida por nosotros y pues meta, como ya se ha dicho, casi 7.000 personas de golpe. Vamos a mantener esto. Y esto no le ha gustado a la Unión Europea. ¿Y qué ha hecho? En vez de defender a miembros de esta unión, a los miembros, a Polonia, a Lituania y a Estonia, les ha puesto bastantes sanciones y les ha rechazado el plan de ayuda para Polonia, que era casi 36.000 millones de euros, y a Hungría, que eran otros 15.000 millones. Estamos viendo que la Unión Europea pues, no sabe qué hacer, y esto, como ya he dicho, ha cambiado el rumbo, ha cambiado el paradigma de los líderes y de los partidos que están al frente de los países miembros de la Unión Europea. Como Eric Zemmour, que ha ganado muchísimo apoyo en Francia estos últimos días después de su candidatura, y en su primer meeting pues vimos que se metieron un grupo de aficionados, de defensores de la justicia social, SOS Racismo, llegaron hasta los golpes dentro del meeting, cosa que, como ya he dicho, al público francés parece que no le ha gustado ni de parte de uno ni de parte del otro, pero Eric Zemmour sigue creciendo. Y es lo mismo que pasa aquí en España. Vamos a hablar también levemente de algo que todavía no ha coagulado lo suficiente, pero es un punto bastante importante que hay que tocar ahora. El PP, el segundo partido más grande de aquí de España, después del PSOE, y partido de oposición que lleva 2 años sin hacer
nada, pues ha dicho, su presidente, Pablo Casado, ha dicho en televisión abierta que ellos buscan aliarse con el PSOE, buscan crear un gobierno de coalición con el PSOE, y que Vox, que es otro partido de oposición, que ha crecido de manera exponencial, como ya hemos visto y como ya le hemos comentado aquí en Next, durante las elecciones de Madrid, y que muy próximamente les vamos a comentar durante las elecciones de Andalucía, cuando suceda, tal vez en este programa, Vox está volando, está creciendo y crece por culpa de que el PP no sabe qué hacer. Los votantes del PP ahora buscan, pues, soluciones a los problemas que el propio Pablo Casado crea con estos argumentos y con estas declaraciones, y buscan en Vox exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que ha dicho? Que buscan un gobierno de coalición con el PSOE y que Vox, pues, le dé su apoyo de gratis. Así que vemos una oposición que busca relaciones internacionales, consigue relaciones internacionales, un gobierno que no sabe qué hacer y una Unión Europea que está completamente dormida. Mientras, como ya he dicho, están las fronteras del este, pues, desbaratadas y tratando de mantenerse como se pueda. Pero vamos a continuar este análisis en el estudio. Así es, Alonso, porque nos acompaña Guillermo. Guillermo, y todo esto se da en medio de esa interesante reunión entre el presidente de los Estados Unidos, John Biden, y con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sí, lo que pasa es que Vladimir Putin sabe en qué momento manipular a toda esta gente. Conoce bien a Joe Biden, sabe bien la situación de Estados Unidos, sabe muy bien la debilidad, partiendo por la propia debilidad física del propio Joe Biden y la increíble inexperiencia de su vicepresidente. Y esta vez no se ha podido rodear de un equipo de primer nivel como hizo George Bush, que no era ningún erudito, pero se logró rodear de los mejores que trabajaron con su papá y con Ronald Reagan. Este no es el caso de Joe Biden, y Vladimir Putin está aprovechando de eso, al punto de que ha podido presionar a Biden para que abiertamente diga, mira, lo que ustedes hagan en Ucrania es su problema. Así que le ha dejado la puerta abierta, no a los ejércitos rusos, y aquí Alonso seguro tiene bastante que decir al respecto, sino a milicias de rusos haciendo de ejército privado, haciéndole el trabajo, mientras Vladimir Putin insiste en decir las Fuerzas Armadas de Rusia no están metidas en sus manos ahí, cuando todos sabemos que son milicias salidas del ejército ruso, del ejército rojo, que están entrando, invadiendo el territorio ucraniano. Otra cosa que quería también tocar, y antes, recta final de las elecciones en Chile. Y bueno, esa infidencia de Associated Press sobre el pasado nazi del papá del candidato Kast. Memo. Sí, la verdad es que Chile ha cambiado muchísimo. La división esa que había de las dos alianzas, centro-izquierda y centro-derecha, se ha nublado completamente. El ascenso de la ultraizquierda en Chile ha hecho que se escore más hacia la derecha muchos de los sectores que durante muchísimo tiempo votaron primero al Partido Demócrata Cristiano y después a los socialistas. Ahora vamos a ver qué tan profundo cala esto. Sí les digo una cosa, todavía al día de hoy, en el año 2021, en los hogares chilenos, uno odian a Pinochet y en otro tienen su retrato. Bueno, yo creo que eso no va a influir, esa nueva infidencia no va a influir mucho en los resultados. José, ¿qué hay esta semana? Bueno, vamos a esperar cómo se comporta Omicron ahora que está más cerca de nuestro país, cuáles son las estrategias que va a traer el Ministerio de Salud para estos últimos días del mes de diciembre. Hay suspensiones de algunas actividades mientras otras se van a estar realizando. También se ha iniciado con la entrega de varios productos de cerdos y también pollos por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y ver también qué va a suceder entonces con el tema escolar, que los docentes siguen señalando algunas irregularidades para el inicio de clase del próximo año. Bueno, ver también qué pasa con los transportistas que están ahí. Están amenazando. Bueno, 9, 3, 4 y 6. Decenas sugeridas para el sorteo de hoy. Recuerden el sorteo en honor a los 50 años y esas bodas de oro de Radio Península, así que felicidades a ellos. Y a mí no me resta más que agradecerles a todos su audiencia, recordándoles que este programa se retransmite por KW Continente. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, con la emisión matutina de Next Noticias.